que quiero que la escuchen, de veras. Yo le daré algunos al contrario, vamos a hacer el 1-2. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Yo la verdad me gusta mucho venir a los eventos así en pequeño, en corto y con gente de las colonias y las comunidades, porque se me hace que es cuando uno puede tener una mayor interacción con las personas y pueden estar más interesados. Es realmente la gente que está interesada, ¿no? La que viene a estos horarios y pues bueno, es un placer estar aquí con ustedes. A mí me invitaron para hablar de oceanografía, pero podemos hablar de los temas que ustedes quieran. Yo nada más voy a hacer una breve introducción de lo que ha sido oceanografía, porque aquí el licenciado González Esmal es quien ha realizado una verdadera investigación sobre el caso. Y bueno, empezaría diciéndoles que para poder entender el caso de oceanografía hay que dividirlo en dos etapas, ¿no? La primera, recordar que la empresa esta surge por ahí de los años 60 con el señor Amado Yáñez y su hijo Amado Yáñez Osuna. Es cuando ya entra en acción en el año 2000, justo cuando llegan los Fox a la presidencia de la República. En esa época esa empresa tenía por ahí ya una deuda fiscal de unos 23 millones de pesos aproximadamente. Siempre ha sido proveedora de Pemex, siempre ha sido una de las tantas proveedoras, pero no era la favorita, ¿no? Con la llegada de Vicente Fox y sus hijos políticos, como en el caso de Jorge Alberto y Manuel Vibriesca, el tercero, ustedes estarán enterados que es actualmente diputado federal por el PANAL, el partido que creó el Bester Gordillo. Bueno, pues con la llegada de estos personajes y su injerencia en la política nacional y su abuso. Yo quiero hablar. Espérate, mi rey, ahorita te… ¿tus pulseras? Él vende pulseras a 10 pesos, ¿verdad? Vende pulseras a 10 pesos, él las hace. Por ahí lo vi hace rato haciéndolas. No, mi mamá. Su mamá las hace. Bueno, pues cuando estos jóvenes empezaron a participar, ustedes recordarán que actuaron como coyotes en diversos programas federales, y uno de los programas federales en los que se inmiscuyeron fue en el energético, ¿no? Entonces, cuando Amado Yáñez Osuna empieza a tener problemas de liquidez y adeudos con la federación en materia de impuestos, estos señores van a ofrecerles sus servicios para poder solventarles sus deudas a cambio de una módica cantidad, ¿no? Gracias a eso empiezan a recibir también un sinnúmero de contratos millonarios en Pemex. Esa es la primera parte, 2006. En el 2006, curiosamente, cuando llega Felipe Calderón y pone de secretario de la Función Pública a Germán Martínez, una de las primeras declaraciones que hace Germán es que tiene una gran información sobre los hijos de Marta, que se van a quedar verdaderamente sorprendidos los medios, ¿no? Entonces ya estaba amenazando con que iba a continuar con las investigaciones que había hecho tanto el diputado González Esmal como la diputada Malú Michel y otros, incluso la diputada Sofía Castro del PRI de Oaxaca, muy entrona ella. Hicieron una gran investigación sobre el amplio espectro en el cual se empezaron a meter estos muchachos, ¿no? Los hijos de Marta. Pero, ¿qué pasó? Quiero hablar. A ver. Ve. ¿Ya? A ver. Buenas tardes. ¿Ya? ¿Ya? ¿De qué les estás contando? Pues siéntate ahí y escucha, ándale. Váyase ahí a escuchar. Entonces, dice que va a haber unas grandes revelaciones, porque queda todo truncado después de que los diputados empiezan a hacer estas investigaciones. Ven casos de aduanas, casos de energéticos, ven muchísimos, sí, llévatelo.
y todo el mundo esperaba que se investigaran las grandes cosas en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, esto no ocurre, al contrario, se le dan más contratos a Oceanografía y empieza esta empresa continúa más bien con su crecimiento. Hasta ahí podemos entender lo que es la parte de la corrupción, de abuso de poder, del tráfico de influencias, de familiares, de componendas políticas. Esa es la primera parte de Oceanografía y donde participó muy activamente el licenciado González Ismal. Hay una segunda parte que es del 2012 a la fecha. Y esto hay que tenerlo muy claro porque para poder entender el caso de Oceanografía es antes y después de los hijos de Marta. Después de los hijos de Marta, el propio gobierno de Enrique Peña Nieto también les empieza a dar, continúa con los grandes contratos millonarios, ¿sí? Pero sucede que estos señores han venido trabajando de manera ilegal los créditos que obtenían de diversas entidades bancarias. No es la primera vez, ya lo habían hecho en el 2008 con Banco Mex, sí. Banco de Comercio Exterior, una banca de segundo nivel, Sí. de segundo nivel del gobierno federal, y con algunos otros bancos de la iniciativa privada, pero habían logrado llegar a un acuerdo y no los habían tocado. Sin embargo, en esta ocasión sale el escándalo en Estados Unidos, en Nueva York en específico, donde el banco Citigroup, el cual es dueño de Banamex México, revela que hay un fraude de 5,000 millones de pesos, 580 y tantos millones de dólares que cometió la empresa Oceanografía. Ahí se destapa todo porque ahí ya no estamos hablando nada más de corrupción, ni estamos hablando de tráfico de influencias que hacían los hijos de Marta, ¿no? Que intervenían para beneficiar a una empresa como a muchísimas otras empresas se beneficia, sino que ahí estábamos hablando de un segundo personaje que es el señor Martín Díaz Álvarez, sobrino del ex secretario de Hacienda de Vicente Fox, y lo que hace él es ir igual, actúa como coyote, al igual que los hijos de Marta, y va con cada una de las empresas a ofrecerle solución de sus problemas fiscales y a cambio de eso se queda entre el 10 y el 20% de acciones de cada empresa a las cuales le solucionan los conflictos. Empezó haciéndolo con TMM, que era una gran empresa de naviera también, proveedora de Pemex, y que por cierto es la que se va a quedar ahora con Oceanografía, se los adelanto. Pero él empieza a hacer este tipo de acciones de tráfico de influencias, nada más que él, aparte de hacer ese tipo de acciones, tenía otros socios por ahí que son los hermanos Rodríguez Borjo, los cuales estaban metidos desde el año 2012, estaban metidos en la compra de hidrocarburos al crimen organizado. Ellos tenían, porque ahorita están paradas, están incautadas, tenían 60 gasolineras distribuidas a lo largo del país y su base es Querétaro, Guanajuato, y ahí compraban a el crimen organizado que se roba la gasolina, le compraban a ellos la gasolina, por lo tanto, pues lo que vendían en las gasolineras, pues salía más barato, ¿sí? Y obtenían, ahorita hay aproximadamente del año 2009 a principios de este año, a febrero del 2014, hay aproximadamente 9,000 millones de pesos que ganaron por venta de gasolina. ¿Cuál es el punto aquí? Que él se asocia junto con Martín Díaz Álvarez, ¿sí? Y juntos, después de que Martín Díaz Álvarez nuevamente va con Oceanografía, que tiene otra vez problemas fiscales, ya pasó la época de los hijos de Marta, vuelve a tener problemas fiscales y él le dice, yo te lo soluciono, me das el 20% de las acciones, y efectivamente se las da, ¿sí? Y se las depositan en una empresa creada por Martín Díaz Álvarez y los hermanos Borjo, ¿no? Los hermanos Borjo empezaron a ser investigados por el gobierno federal como delincuencia organizada y por estar comprando
estos hidrocarburos al crimen organizado. Son dos averiguaciones previas distintas, ¿sí? A ellos los investigaban por nexos con el crimen organizado, punto y aparte. Pero resulta que en Estados Unidos, cuando sale que Oceanografía había cometido un fraude, pues entonces empiezan a investigar quiénes eran los socios de Oceanografía, además de Amado Yáñez, y descubren que ahí está Martín Díaz. Esto al gobierno federal se le sale de las manos, ¿sí? Y entonces se hace todo un gran escándalo, que es lo que poco dicen en los medios de comunicación. El tema no es Oceanografía nada más recibía contratos millonarios por parte del gobierno federal porque era una empresa favorita, no, sino que también existe la posibilidad de que a través de sus empresas se haya lavado dinero del narcotráfico después de que se asocia con Martín Díaz Álvarez, que a su vez estaba asociado con los Rodríguez Borjo. Ambos personajes, los Rodríguez Borjo y Martín Díaz Álvarez, uno está en España, los Rodríguez Borjo no sabemos dónde está. Nos enteramos por la prensa que declaró ya Martín Díaz. Amado Yáñez, quien es el dueño mayoritario de la empresa Oceanografía, ya acusó en su declaración al señor Martín Díaz que el que hacía todas las tranzas con los bancos era él, que el señor está tranquilito, ¿no? Que él no tenía nada que ver y que fue engañado por Martín Díaz Álvarez. Martín Díaz Álvarez dice que no, que fue el otro, ¿sí? Pero el caso es que todos están libres y que el gran escándalo aquí ya bajó. Ahorita estamos más preocupados y con justa razón de lo de telecomunicaciones, la reforma energética. El escándalo de Oceanografía bajó mucho, pero en Estados Unidos sí se sigue investigando porque ahí está el FBI indagando justamente la posibilidad de relación con el crimen organizado, y también está hay una dependencia que por sus siglas en inglés es SEC-SS, que es el símil que hay aquí con México de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que está investigando todos estos movimientos bancarios irregulares, ¿no? Entonces tenemos ya que el asunto pasa de conflicto de interés, de tráfico de influencias, de corrupción, a vínculos posibles con el crimen organizado, y lo cual podría resultar natural después de que venimos de un sexenio, 2 sexenios donde hubo una explosión del crimen organizado, el cual después de vender tanta droga, de traficar, pues ahora tiene que lavar las ganancias, ¿no? Esa es la segunda parte que, por cierto, vamos a ver en los próximos 6, 8 años, ¿no? Y que nos va a tocar investigar a los reporteros de dónde fue a dar, cómo se lavó toda esa gran cantidad de recursos. Y bueno, en este caso Oceanografía pudiera ser una de las partes que está participando en este lavado de dinero. Bueno, le dejo la palabra al licenciado. Este es una entrada porque del tema da para muchísimo, pero ya lo veremos en las preguntas, ¿sí? Si es que hay. Gracias, Jesús. De veras, para mí es muy honroso compartir esta mesa con una periodista de esta importancia, de esta calidad y de este compromiso con la verdad y con México. Es de veras muy bonito que en México me siento ya como que nuevas generaciones tomen pues ya parte muy directa en este grave, en esta lucha, en esta, ahora sí que guerra frontal que tenemos que hacer contra el cáncer que corroe, que acaba con la nación mexicana, que le está desmoronando, que le está arruinando, que es la corrupción. Y en el medio periodístico pues sabemos que tenemos una trinchera, que tenemos un baluarte como Proceso y que tenemos periodistas de la calidad de Jesús Cervantes. Estas son las defensas que tenemos. Hace un momento que platicábamos de lo que es Morena y que nos prevenía de lo que podíamos caer en el burocratismo y en la voracidad de los partidos habituales que están hoy en México a querer o no colaborando con el sistema, con este desastre nacional. Pero yo le decía que Morena quiere
nunca perder la condición de movimiento, que sea una reunión espontánea, una autoconvocatoria ciudadana, para no dejarnos prender de los intereses, del egoísmo, de los beneficios de los cargos públicos, sino mantenernos siempre en la línea ciudadana. Y ahora que la oía yo hablar, pues yo hago un paralelismo con lo que le pasó a Proceso, que ustedes saben que Julio Scherer pues era el director de Excelsior, y que Excelsior era un paradigma de libertad y tenía en realidad el liderazgo en la prensa nacional de independencia. Pero llegó un momento que Luis Echeverría primero lo quiso cooptar, no lo logró, y finalmente lo persiguió, lo reprimió, y tuvo que salir Scherer con un grupo de periodistas independientes y formaron esta gran revista que es Proceso, y que es de las pocas, hay que decirlo también, de Contralínea, que está haciendo un esfuerzo, claro, no de la importancia por la historia y a esta Contralínea, pero sí y por la difusión y por la circulación de un Proceso y por la credibilidad de Proceso, pero son de las ya pocas trincheras que tenemos, porque se nos han ido acabando, y queremos que Morena sea eso, otra trinchera ciudadana, pero de a de veras, nada de estar condescendiendo con los intereses. Es muy importante que, así como Proceso tiene el ejemplo de Julio Scherer cuando quiso ser cooptado por el poder o quiso ser violentado por el mismo poder y salió adelante, así tenemos nosotros pues un Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente, pese a su importancia, a su peso político, no ha querido vender un solo milímetro de su causa a ningún interés de ningún tipo. Esto es ejemplar, es singular en un mexicano que logra esa posición de tener un peso, el peso político más importante, porque los 16 millones de votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador no los ha tenido nadie en la historia de México, y no los hemos de alguna manera ponderado, porque seguimos siendo por esa causa, por esa razón, la fuerza política más importante, que evidentemente todo el día nos están tratando de minimizar y de incluso hacernos creer que no somos tan importantes. Perdónenme que no crea yo en las falsas modestias, y que sin embargo nosotros debemos saber que sí lo somos, porque somos 16 millones de mexicanos que pensamos que México puede cambiar y puede llegar a ser efectivamente la nación que soñaron nuestros ancestros. Aquí estábamos haciendo un repaso de algunos de quienes nos antecedieron en luchas que dieron incluso su vida para que este país progresara, fuese independiente, libre, y que ese ejemplo pues lo tenemos que proseguir, esa estafeta la tenemos que tomar, y en esa lucha estamos. A Jesús en la trinchera periodista, nosotros en la trinchera de un movimiento que tendrá que ser partido, porque es ineludible, porque de otra suerte nuestro ciclo se acaba rápidamente. Los movimientos ciudadanos puros lamentablemente se llegan en un momento a desgastarse y a no tener el pivote para seguir adelante, y en cambio si somos el cauce, si somos el movimiento Morena, una renovación total en el ejercicio del cargo público, que cuando lleguen los de Morena den el ejemplo de probidad, de honradez, de patriotismo en el desempeño del cargo público, estaremos entonces ya transformando del movimiento mediando el partido al ejercicio de gobierno puramente y auténticamente democrático. Entonces, pues estamos en la misma trinchera, pero yo quiero decirles que cuando efectivamente presidí la comisión que investigó el caso de este señor Vicente Fox y su mujer Marta Sagún y sus hijastros, 3 de ellos, Manuel, Alberto, y el otro que no es el que está, sí, es el que ahora es diputado por el partido de El Bester. En esa comisión
pues la verdad es que nosotros nos nutríamos de las investigaciones que hacía Jesús. A ella dice que nosotros avanzamos, pero la verdad es que nosotros nos valíamos de lo que ella investigaba y de lo que llevaba a la prensa. Y por ejemplo, esta edición es muy reciente del asunto de oceanografía, y ahora hubo recientemente una más actualizada, y ella ha seguido con mucha vocación de servicio a México, denunciando e informándonos de lo que está pasando en esta cloaca de nuestra vida pública. ¿Por qué oceanografía es importante? No solo porque es un fraude de una dimensión colosal, de 580 millones de dólares por lo menos, porque es la punta del iceberg. Como dice ella, se ramificó, porque por otro lado, aquí por ejemplo está la foto de Gil Díaz. Ustedes dicen, fue el secretario de Hacienda de Fox y fue también de Zedillo. Bueno, pues este sujeto, su sobrino, pues es el pivote a su vez para que toda una red delincuencial en materia de robo a Pemex de los ductos de gasolina y de la venta de estos productos. Este señor está a su vez asociado con otros franquiciatarios de Pemex, que son los Rodríguez Borgia, que tienen una red de gasolineras en el Bajío y que también están conectados con Pemex. Y ustedes dicen, bueno, pues ahí se acaba el problema. No, fíjense, acuérdense que hace unos días hicimos una denuncia también, la hicieron, pues la suscribieron unos senadores que me pidieron que les ayudara, contra precisamente el Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía, que el tipo pues es el dueño de las gasolineras en el estado de Quintana Roo, unas directamente, otras a trasmano, y no solo de gasolineras, de almacenes de combustible. Y dicen ustedes, bueno, pues son negocios pequeños. No, este señor evidentemente tiene un almacén de combustible en Quintana Roo. Ustedes se pueden pensar para qué sirve. Pues sí, precisamente para abastecer toda la gasolina de los buques mercantes y de los cruceros que pasan por la península, y también puede servir precisamente para trasladar la gasolina que se están robando en el norte de la República, por el Golfo, a la isla para almacenarla y después revenderla. Son negocios criminales de magnitudes inimaginables. Todo esto pues está sustrayendo de recursos públicos que son del pueblo, que son nuestros. Y si ustedes multiplican estas prácticas por una cantidad inmensa de casos que se están dando, hoy por ejemplo estamos viendo este espectáculo vergonzoso de la aprobación de la ley de telecomunicaciones, donde ya las televisoras patrocinan diputados para que vayan a defender sus intereses dentro de los órganos legislativos, que por antonomasia, que como nuestros constituyentes lo dijeron, los congresos son la representación del pueblo, no la representación de los magnates que lucran, que medran con el interés político en beneficio de sus grandes fortunas, que por otro lado ni siquiera invierten en México, sino que van a resguardar en otros paraísos fiscales, las Bahamas o algunos lugares incluso lejanos en Asia. Entonces, si multiplicamos todo este fenómeno de corrupción inimaginable, si unos hijastros de un presidente son capaces de pasar, fíjense, esta es la dimensión que tiene el caso de los hijos de Marta. Estos muchachos eran muchachos, entre comillas, normales, comunes, e incluso el abuelo, que era gente buena, el doctor Briviesca, les inculcó pues que tenían que empezar a trabajar, y ellos en su desempeño en Celaya tenían un carrito, un bochito con un remolquito, e iban y compraban desechos de plástico para revenderlos, e incluso llegaron al punto de que ellos mismos con una maquinita hechiza
que por cierto después no pagaron. Procesaban ese plástico, lo reciclaban y hacían tubos y PVC. Entonces, pues eran muchachos hasta ahí correctos. Bueno, chambeadores, todos lo apreciamos. Bueno, ¿cómo vino la contaminación de que un sujeto, un pelagatos como el Fox, que apantalló a millones de estultos, perdónenme la expresión, pero ingenuos, que se fueron con la finta de que el tipo iba a acabar con las tepocatas y que iba a dar a los mexicanos bochitos y un changarro? Bueno, todos, perdónenme, se fueron una cantidad inimaginable de gente con la finta. Y bueno, dijimos, el sujeto que yo lo conocía de antes, yo sabía que no tenía ni con mucho pues la calificación ni moral ni intelectual para un desempeño de presidente de la República. Y luego el asunto se complica cuando hace pues el romance eso con la Marta Asegún, y aquello todavía se trastoca y se convierte pues en un verdadero desastre nacional, donde la moral pública se va al caño, donde los hijastros se vuelven ricos, donde una empresa que, como lo ha dicho Jesús, estaba descalificada para ser proveedora de Pemex porque tenía adeudos fiscales, porque no había cumplido con otros contratos pequeños, de repente Guillermo Sagún, hermano de Marta, y los hijastros de Fox le dicen al entonces director de Pemex, Muñoz Leos: tú le das contratos y hazle como quieras, pero le das contratos. Y entonces el tipo vuelve a inflarse. Y claro, en un momento dado le dan contratos incluso transeccionales, no solo para el sexenio de Fox, sino contratos que tenían duración hacia adelante, y lo hicieron un gigante cuando no tenía ni la estatura técnica ni la condición pues de un empresario serio para llegar a estas dimensiones. Sin embargo, ustedes también fácilmente se imaginan ¿cuál fue la condición para subirlo a esos estratos? Pues que repartiera, como dicen estos canallas, que salpiquen, que le den también a quienes lo ayudan para que repartan todos. Al fin que no va a haber que cumplir ni va a haber que pagar, hay que repartir. Así fue como se hizo pues y se multiplicó una red en Pemex tremenda, que ustedes recuerdan cuando el panismo estuvo ahí, que Muñoz Leos, bueno, pues estuvo César Nava, el director jurídico, el abogado general de Pemex, que era el que debía revisar la rectitud jurídica de los contratos, pues no hizo nada. Estuvo Torio, director de Pemex Refinación, y no solo hizo negocios con Oceanografía y otros proveedores o contratistas, sino para su propia familia, porque la mitad de los camiones que reparten el combustible de Pemex en la República Mexicana es de la familia de Juan Bueno Torio. Bueno, estos panistas, es ahora diputado federal. Otro que es Rosendo Villarreal, el que fue alcalde de Coahuila, de Saltillo, y que después de contralor de la Secretaría de la Contraloría, que manejaba, fiscalizaba todas las empresas descentralizadas, de repente se va Muñoz Leos y lo mandan a ser director de finanzas de Pemex, precisamente para tapar frente a las auditorías las fechorías y los desfalcos que se estaban haciendo en Pemex, porque de ahí se financiaron las campañas incluso de Felipe Calderón. Entonces, como se dan cuenta, esto es una madeja impresionante, una red delincuencial. Ese partido que alguna vez aspiró a ser la muestra, la avanzada de la ética, del buen gobierno, de la democracia, está hoy hundido en un estercolero. Ha sido ni siquiera neutral para la vida de México, sino ha sido dañino a más no poder. Nos han dado 12 años de retraso incalificable, pero no solo eso, han posibilitado, fueron el puente para que regresara el PRI. Esto es una calamidad y es una pena, y yo no sé qué hemos hecho los mexicanos para merecer esta desgracia, pero bueno, el PAN ha hecho esto, no solo hacerle daño por sí mismo a la nación, sino además abrirle el camino al regreso
del PRI. Bien sabemos que ya la nueva ideología del PAN, el neoliberalismo, los une, los ata, los hermanitos, yo les digo siameses del PAN y el PRI, porque ellos al finalmente quieren lo mismo, enriquecer a los compadres y hacernos depender cada día más de los designios de Washington y de ahora hasta de Madrid, hasta de España, porque resulta que todos los inversionistas españoles y americanos tienen aquí en México ya patente para entrar a los negocios que están por abrirse una vez que la tal reforma energética se consuma y los mexicanos nos quedemos viendo como el gran esfuerzo que hicieron la generación anterior a nosotros, un presidente de la talla, del talento, de la visión de estadista de Lázaro Cárdenas, se vaya también por el caño. Todo ese esfuerzo, toda esa lucha, vamos a perderla. Claro, nosotros tenemos que ser la resistencia. Hay que por eso redoblar el esfuerzo para obtener las firmas, para ver si por lo menos ese recurso de la consulta popular detiene esta avalancha, para ver si esas firmas que tenemos que llegar a 1.500.000 mexicanos y que constitucionalmente deberían obligar al gobierno a un referéndum respecto a la reforma energética. Vamos a ver si podemos reunir las firmas y después reunir la fuerza, el respaldo para que se haga la consulta. Es quizás hasta ahí la última oportunidad que tendremos, por lo menos de aquí a 2 años. Ya más adelante, seguramente la Organización Nacional tendrá que volver a pelear como pelearon nuestros ancestros por recuperar nuestra industria eléctrica, nuestra industria petrolera, porque no hay duda que toda la intención y todo el camino está abierto para enajenarla, para darla en concesión a los magnates de de los capitales norteamericanos, españoles y mexicanos que vayan a entrar a esa subasta, a comprar a precios de regalo como lo han hecho con todas las privatizaciones. Como hemos dicho, ojalá no solo fuere un asunto de principio en el sentido de que sabemos que la energía eléctrica y la energía petrolífera es la que nos da la autonomía y la soberanía, la capacidad de soberanía, sino ya también es una razón de carácter práctico, de experiencia vivida, porque ninguna de las privatizaciones que se han hecho, que nosotros podemos recontar, han tenido el mínimo provecho para la nación. Y vamos a hacer, si quieren, un inventario rapidísimo. Se dijo, y dijo Salinas, que iba a privatizar la minería, porque recuerden que la minería era como el petróleo, como estaba en el subsuelo, era propiedad o es propiedad de la nación, y teníamos empresas también de carácter de organismos públicos descentralizados que eran empresas que explotaban las minas. Dijeron no, esto estamos hablando de la época de Salinas, dijeron ahora que se privatice van a ver que va a haber empleos, van a ingresar a México recursos, vamos a convertirnos en los más poderosos en productores de plata, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a alguien, dame un solo beneficio de lo que haya traído esa privatización de la minería. El beneficio ha sido que nos han saqueado, que ahora las industrias mineras canadienses son dueñas ya de la tercera parte del territorio con derechos de exploración, se llama, sin pagar un 5 al fisco, y que se les reserva que si encuentran minerales, inmediatamente pueden ya explotarlos. Y la explotación ni siquiera es como la usanza tradicional, que hacían túneles y se metían adentro de los cerros a sacar los materiales y después los refinaban. Ahora es lo que se llama tajo a cielo abierto, como el de Minera San Javier. Vuelan con dinamita cadenas de montañas, pulverizan, sacan primero piedra, después todavía vuelven con máquinas a pulverizar esa piedra, y los residuos decantan, los residuos de mineral son los que están sacando en su beneficio y dejan depredado todo el ambiente. Los que han estado, y que yo estuve cerca de
Mineral 14 en San Luis Potosí, que los vigilitas se han estado defendiendo, pero los que conocieron el cerro de San Pedro junto a San Luis Potosí, antes de que entrara la minera, y conocían la cadena de montañas que había ahí, y ven ahora el terreplán, ya ni fauna, ni flora, ni agua, porque además tienen que extraer mucha agua para hacer ese decantamiento. Entonces, eso es lo que nos ha traído la privatización de la minería. Y si después nos vamos, yo que de joven, o de chamaco más bien dicho, usé tanto el ferrocarril, se privatizaron los ferrocarriles nacionales y se quitó, óiganme bien porque a lo mejor muchos de ustedes no lo usaban, se suprimió el transporte de personas. Los que viven en la sierra, me ha de confirmar Toño, en la Sierra Tarahumara, en los lugares más lejanos, la gente en realidad generaba sus núcleos de población alrededor de las partes donde el tren pasaba. Por eso se llamaban incluso estaciones de bandera, porque había gentes que cultivaba algún producto o hacía una artesanía o tenía alguna material que vender, y se subía al tren y iba a la otra estación o a la capital de ese estado a vender su mercadería. Bueno, esto era lo común, por eso es que el ferrocarril generó una dinámica económica muy interesante a favor de la población rural, que en vez de irse a habitar a las ciudades grandes, sí podía transportar sus productos a lugares donde los podía vender, y en el lugar donde los podía vender, a su vez adquiría de otros que venían de otros sitios, y se hacía realmente un comercio muy nacional, muy nuestro. Bueno, los que a nosotros, como por ejemplo de chamacos, que nos ponían en el ferrocarril terminando las clases en noviembre, entonces terminaban, y nos trepaban en el ferrocarril porque mis abuelos vivían en Delicias, Chihuahua, y mi mamá también, y entonces ahí nos íbamos en el ferrocarril. A lo mejor tardábamos 2 días, a lo mejor 3, pero no importa, sí llegábamos y a costos muy económicos. Entonces esa posibilidad ya no existe, y la gente que está aislada, ahora los ferrocarriles se usan simplemente para transportar mercancías y de las maquiladoras, porque hasta eso que ni siquiera pues están siendo suficientes para descargar el enorme tráfico que hay de trailers sobrecargados en carreteras, porque de suyo se supone que la privatización de los ferrocarriles iba a hacer que no fuera tan necesario el que transitaran tantos trailers sobrecargados en las carreteras para que duraran más, y no lo han sido. ¿Por qué? Porque las tienen en contratados privados, las grandes empresas, por ejemplo en mi tierra, en Coahuila, en Ramos Arizpe, las fábricas de automóviles, pues están constantemente reservados los ferrocarriles para llevar automóviles y automóviles. Querían hacernos una trampa, que lo logramos parar, que de regreso, como venían vacíos las plataformas, trajeran carros o tanques y pues recipientes de ferrocarriles con basura tóxica que querían dejarnos en Coahuila. Fue una lucha muy dura que tuvimos que enfrentar, que a Dios gracias tuvimos el triunfo y no hicieron esa canallada. De todos modos le están depositando en el lado mexicano, en Matamoros y en Ciudad Juárez y en otros lugares, pero bueno, ferrocarriles, en fin, ha sido una tragedia la privatización. ¿Qué más quieren que veamos? Los bancos, cuando nos dijeron, bueno, miren, como ya el Estado no puede, los bancos están mal administrados, vamos a dárselo a los bondadosos banqueros para que primero se los depuramos. Toda la cobranza que no podían hacer, la cobranza incobrable que se llamaba los créditos incobrables, esos los absorben los mexicanos, primero el IPAB, luego el FOBAPROA, ahora es deuda de muchas generaciones. Ya les dejamos los bancos limpios para los particulares, para los privados, para que, miren, bajen el costo del crédito, para que les den un servicio a ustedes mexicanos, para que no les cobren comisiones, para que vayan ustedes a una sucursal y los atiendan como gente correcta. Bueno, pues ha sido exactamente lo contrario. No solo limpiamos los bancos con nuestro dinero, sino además los extranjerizaron. El Citigroup
que ahora estamos hablando de por lo que se supo de oceanografía, que hasta fue al Citigroup, el BBVA Bancomer, que también es el otro, Santander, en fin, todos los bancos ya se extranjerizaron después de que nosotros los limpiamos de cargas de créditos incobrables. Bueno, entonces, ¿qué nos ha traído la privatización de bancos? Pues nada, absolutamente nada. Entonces, olvídense de ideología, simplemente hagan el balance. Bueno, ¿qué más quieren? Carreteras que dicen, antes hacían carreteras libres y todos sin costo adicional las transitábamos. Salinas le dijo a los empresarios, hagan carreteras, miren que van a hacerse ricos. Al tanto tiempo les dicen los empresarios, oye, pues fíjate que no resultó el negocio, porque no, como son tan caras, la gente se sigue yendo por la libre y no se viene por acá. No te preocupes, regrésaselas al Estado y nosotros las volvemos a retener, y ustedes sálganse por la buena, tranquilos, sin perder el tiempo. En fin, los aeropuertos, hemos visto, hay una lucha en que también nos ayudó Jesucita, con unos comerciantes en Tijuana, un grupo aeroportuario del Pacífico que era de españoles, les regalaron toda nuestra infraestructura aeroportuaria, todo lo que construyó el gobierno durante todo el tiempo en que la aviación ha sido un medio de transporte, o sea, 60 años, aeropuertos muy modernos. De repente dijeron, bueno, pues ya no los podemos administrar, pero aquí están los españoles que sí lo pueden hacer. Denles los aeropuertos y que ellos los administren. Bueno, lo primero que hicieron es subirnos el impuesto sobre uso de aeropuertos, y después todos los comerciantes que había en los aeropuertos, ustedes recuerdan, pues eran mexicanos, iba uno a una torta, a un café o una artesanía. Bueno, dijeron los españoles, afuera todos, afuera. Fue cuando hicimos un movimiento en Tijuana de este señor Vizcarra, que se resistieron hasta donde pudieron, pues, porque al final de cuentas, después de 10 años ya los corrieron, porque trajeron franquicias españolas, porque aquí hay que hacer las cosas muy elegantes, según ellos, y los torteros y los artesanos mexicanos no saben hacer las cosas. En fin, también perdimos con los aeropuertos, de modo que, con qué base, de veras, del mínimo razonamiento podemos decir, nos va a convenir que vengan los extranjeros a explotar nuestro petróleo y nuestra energía eléctrica? Yo quisiera ver quién de veras, con el mínimo de sensatez, utilizando la experiencia, no otra cosa, no la ideología, no otras convicciones que tenemos muy claras, sino la simple experiencia, decir esto puede ser bueno. Bueno, no es posible, esto va a ser una ruina para México. Bueno, el mínimo, por ejemplo, análisis que dicen, no, es que va a haber más rentabilidad de la explotación del petróleo. La rentabilidad, como ustedes saben, pues es el resultado de deducir de la venta el costo de venta. Esto, en términos muy simples, se llama la rentabilidad. Bueno, pero yo digo, si están invitando a inversionistas extranjeros que vienen también a buscar la rentabilidad, si ahora la rentabilidad de Pemex es de nosotros, porque Pemex financia el 50% del presupuesto de egresos de la Federación, entonces, ¿cómo vamos a compartir ese 50% con otros que serán frailes franciscanos o damas de la caridad que van a venir a hacernos el favor de explotar nuestro petróleo y van a dejarnos también la rentabilidad? Bueno, esta es una burla, este es creer que los mexicanos somos retrasados mentales, porque ¿quién va a creerles que quien viene a explotar el petróleo va a querer dejar las utilidades y los rendimientos en México? Pues van a llevárselos, como lo están haciendo hoy los bancos. Sabemos que, por ejemplo, BBVA Bancomer está quebrado en España, y que gracias a nuestras comisiones, al costo de nuestros créditos, se financia en España. Y que el Citigroup, ¿por qué le dio ese crédito de 580 millones a Oceanografía? Pues porque le estaba cobrando los intereses más caros del mundo, y porque el idiota de Amado Yáñez ya no estaba ni en su juicio y los concertaba, y el Martín Álvarez lo estaba ordeñando a la empresa para hacer otros negocios, y pensaron, nunca va a explotar esto, porque como en México, o cuando explota, después no pasa nada, la impunidad
que estamos a punto de que pase, porque bien ha dicho aquí ahorita Jesucita la posibilidad de que el negocio se quede con Miguel Alemán o con el otro grupo, es muy obvio. Van a querer comprar pesos a tostón, es decir, ¿qué es lo que pasa? En estos casos como en muchos más. Cuando una empresa está en quiebra, con el pretexto, entre comillas, de salvar la fuente de empleo, llega el gobierno salvador y dice, oye, pues tú me debes en impuestos, en Infonavit, en deudas, en créditos a bancos, tanto, no te apures, yo te voy a ayudar para que no los pagues o los pagues sin intereses o te doy quitas o los pagas a cuántos años. Y no te apures con Citigroup. Citigroup, en lugar de tener una pérdida de 580 millones de dólares, yo le voy a dar algunas concesiones que le sigan prestando al gobierno, porque, por ejemplo, ustedes han de pensar cómo es posible lo que pasó en mi estado, en Coahuila, que un gobernador hipoteque al estado tan fácilmente con bancos particulares, porque, bueno, pues llegó a cuantificar una deuda de 36 mil millones de dólares, porque financió todas las campañas del PRI alrededor de Coahuila, la de Zacatecas, la de Durango, compró él, el propio Humberto Moreira, la jefatura del PRI, pues por eso se la dieron, porque el PRI ya no necesitaba hacer nada, el señor financiaba ahí, ¿cómo hacerle pues? Entonces, ¿cómo le hizo con los bancos? Bueno, pues es muy fácil, los bancos se ponían de pechito, le decían, ¿cuánto quieres, cuate? Pues dame 1,000 millones de pesos porque pues tengo que ganar Zacatecas, pues ahí te van, ¿qué me vas a dar? Hombre, es que el gobierno algún día me va a pagar una partida de los ingresos federales que le corresponden a los estados. Oye, pues dame un documento. ¿Cómo no? Oye, pues hagan un documento para que el banco se respalde. El banco, a sabiendas que va a cobrar intereses leoninos sobre esa deuda y que además nunca la va a perder, porque el gobierno federal, como ha ocurrido, se cruza y dice, banco, no hagas escándalo. ¿Cuánto te debe Moreira? 1,000 millones de pesos, aquí están, órale, 10,000, aquí están, ya no hagas ruido, porque Moreira es un tipo que nosotros tenemos que proteger hasta donde posible, porque ayudó a que el PRI se reubicara. Pero en fin, ya he abusado mucho del tiempo y creo que aquí seguramente, como hemos platicado, ya Jesucita trae otros casos que platicarnos de corrupción que hemos vivido. Pues muy interesante este recorrido, porque miren, ahorita que hablaba de ferrocarriles, me estaba acordando cuando yo vivía en Mexicali, ahí estudié. Entonces tenía unas amigas. Mexicali es una ciudad que se conformó por gente de Sonora y de Sinaloa, básicamente. Entonces, pues muchas de mis compañeras de la universidad pues, eran de Sonora y de varios pueblos. Y había varias que eran de Benjamín Gil, una parada de ferrocarril, una comunidad en medio del desierto, ¿sí? Que la gente logró hacer productiva. Y cada vez que pasaba el ferrocarril, ¿no? Que era el que venía del DF o el que venía de Veracruz, pasaba por el DF, Guadalajara y hacía todo el recorrido, llegaba hasta allá y llegaba a Mexicali, el Piojo le llamaban, sin agraviar, ¿no? Llegaba ahí a Mexicali y pasaba por Benjamín Gil, y en Benjamín Gil se convirtió en un pueblo muy, muy próspero gracias al ferrocarril. Después de que lo privatizaron, yo fui ya saliendo de la universidad y todo esto, en algún momento fui junto con mi amiga a visitar a sus parientes allá de Benjamín Gil, un pueblo muerto totalmente, muerto, porque se acabó el ferrocarril, se acabó el comercio, se acabaron los servicios y la gente tuvo que emigrar a Hermosillo o a Mexicali a buscar trabajo, ¿no? Ese es un ejemplo efectivamente de las privatizaciones. Y miren, en el caso de oceanografía es un tema sumamente importante porque es una pequeña muestra de la corrupción y la falta de candados para que esto siga ocurriendo y que no los trae la reforma energética. Entonces, imagínense ustedes el tipo de negocios que puede hacer si un mexicano llamado Amado Yáñez, en asociación con otros mexicanos, ¿no?,
saquearon y utilizaron los créditos del gobierno federal y todo esto, burlaron al gobierno federal, porque hay gente sumamente corrupta en el gobierno que se los permitió. Ahora imagínense a los tiburones de las empresas Exxon, Chevron, todas estas transnacionales de energía. O sea, ¿qué es lo que dicen? Pues es que en México hay tanta corrupción, le pasamos una lana y entonces nos dan un contrato, y eso es lo que está de fondo en el caso de la reforma energética, que casos como oceanografía se van a multiplicar y van a ser fraudes mucho mayores, de mayor cuantía, ¿no? Y ahorita que decía de las privatizaciones de las carreteras, se creó un fideicomiso que se llama FARAC. Ustedes recordarán que incluso a uno de los parientes de Raúl Salinas, que estaba en una empresa, ¿no? Y que también estuvo metido ahí Jacobo Zabludovsky y todo esto, se quedaron con algunas carreteras y a final de cuentas tuvieron que rescatarlas el gobierno a estos empresarios, porque las carreteras no daban, ¿no? Porque pues la gente no podía pagar algo tan caro, y además las carreteras eran sumamente malas, que provocaban accidentes porque estaban mal, la topografía no la medían correctamente, o sí la medían, pero decían no va a pasar nada, y vinieron sucediendo una serie de accidentes. Bueno, tenemos la autopista del Sol, ¿no? Aquí en corto. Y todas esas fueron rescatadas por el gobierno federal y se hizo un fideicomiso, y todavía son fideicomisos que seguimos pagando nosotros los mexicanos con nuestros impuestos, ¿no? Porque parte de nuestros impuestos se va a pagar esos fideicomisos. Y luego el FOBAPROA se hizo un fideicomiso que todavía seguimos pagando nosotros, que es con lo de los bancos, ¿no? Entonces, efectivamente, las privatizaciones históricamente en México no han sido benéficas para la población, sí para distintos grupos de poder, y eso es lo que va a suceder ahora con la reforma energética. Ustedes recordarán que ahora que estuvo Peña Nieto en España, Iberdrola anunció que iba a invertir 5,000 millones de pesos en México gracias a la reforma energética. ¿Por qué? Porque quiere invertir en electricidad. Iberdrola ya está aquí desde hace algunos años, gracias a unas reformas que hizo en el 92 Carlos Salinas y potencializó Ernesto Zedillo por ahí del 97, ¿no? Pero en Iberdrola, la representante, una de las integrantes del consejo de Iberdrola es justamente Georgina Kessel, la que fuera secretaria de Energía de Felipe Calderón. En ¿cómo se llama esta empresa? Sempra, una empresa norteamericana, bueno, que nació como empresa norteamericana, es la que construyó los grandes ductos de Los Ramones acá en la zona norte para transportar gas. También se va a ver beneficiada, y uno de los integrantes de esa empresa de Sempra es uno de los, Ruiz Sacristán, uno de los secretarios de Estado de Ernesto Zedillo y también en su momento de Carlos Salinas. Y así nos podemos ir por cada una de las empresas transnacionales en materia energética que hoy están aquí, hasta lo que la ley les permite, y ahora que se privatice este sector, que se aprueben las reformas secundarias, que se espera que se aprueben a fines o la primera semana de agosto, según declararon ayer algunos senadores del PRI. Todas estas grandes transnacionales que van a hacer más negocios tienen en su mayoría exfuncionarios de gobiernos panistas y gobiernos priistas, es decir, gozan de información privilegiada, saben dónde está el negocio, saben dónde hay más posibilidades de reservas, saben dónde les pueden salir las cosas más baratas, y de ahí es como van a participar en la solicitud de los contratos que ya se van a permitir. Hay muchísimos personajes que hoy están en activo. Ahorita que hablaba de cómo hipotecó Humberto Moreira, ex dirigente del PRI, a Coahuila, y cómo lo hizo con estas empresas, con los bancos que les pedían y les pedían. El gran promotor de estos rescates a los estados se llama Pedro Aspe, quien fuera secretario de Hacienda con Salinas de Gortari, y quien tuvo a uno de sus pupilos más destacados, que es Luis Videgaray, que hoy es el actual secretario de Hacienda. Bueno, Pedro Aspe creó una empresa que se llama Protego,
Y esta empresa se dedicó durante algunos sexenios a rescatar a los estados. Entonces iba al estado y le decía, tienes problemas, no tienes liquidez, yo te presto y me lo vas a pagar con el dinero que el gobierno de la federación te mande. Ustedes recordarán esquemáticamente, está todo el dinero que recibe el gobierno federal. Una parte son nuestros impuestos y el 70% es lo que produce Pemex, ¿sí? Todo eso se va a una gran bolsa que es el gobierno federal. Luego el gobierno federal distribuye a los estados, ¿sí? Entonces, el gobierno federal le da dinero a un estado. Le decía Pedro Aspe a cada estado, tienes una gran deuda, yo te presto la lana y me lo pagas, no te preocupes, con el dinero que te va a dar el gobierno federal el próximo año. Entonces es dinero seguro, dinero que salía de Pemex y salía dinero de nuestros impuestos. O sea, a final de cuentas es un círculo donde nosotros, aunque digan los bancos son los que rescatan a los estados y Humberto Moreira hipotecó el estado. Sí, lo hipotecó, pero con cargo a nosotros. Aunque yo no esté viviendo en Coahuila, parte de mis impuestos, algunos pesos y que me cobran bastante Hacienda y no te regresan todo lo que te deben de regresar, va a dar justamente a esos rescates, es decir, a las bolsas de Pedro Aspe, ¿sí? Ahora, Pedro Aspe, que tuvo a su gran alumno Luis Videgaray, pues está siguiendo, ahorita ya hay una separación política, hay un pleito ahí político, pero es el mismo esquema, son los mismos personajes, por eso es importante que haya reunión como estas. Lamentablemente no hay jóvenes, aquí hay 1, 2, vi a un muchacho y veo muy poquitos, o sea, jovencitos que a ellos, o sea, yo sigo de ellos y de mí siguen ustedes, la mayoría. Nosotros ya estamos de salida, los hijos de esos muchachos son los que se van a chingar, con el perdón de la palabra, ¿sí? Si a nosotros nos cobran cierta cantidad de nuestros impuestos, a esos hijos les van a cobrar más. O sea, la gente que anda aquí en el parque, disfrutando de estas áreas bonitas, al rato les van a cobrar por venir al parque y esa gente no se entera, pero no porque la gente esté desinteresada. Ustedes son gente que ya tiene más conciencia, gente de mayor edad, tuvieron otro tipo de educación y otro tipo de televisión. Ellos, los que están ahorita en los parques, que no están aquí con nosotros, están afectados o influenciados por una televisora que se llama Televisa, TV Azteca, que no les conviene que esto se sepa. También son los que ya recibieron la educación de un sindicato, una educación impuesta por el Bester Gordillo. A mí ya no me tocó, a mí me tocó ya en la prepa, cuando el Bester Gordillo empezó a hacer sus cosas, ¿sí? O la universidad, no me acuerdo, pero yo tuve una primaria, ¿sí? Con otro tipo de valores. Había ética, yo recuerdo muy bien la clase de ética, de educación cívica, ¿sí? Los jóvenes que están ahorita ahí platicando, ellos no han recibido, entonces no es por falta de interés, es porque hay una manipulación de un poder fáctico que son los medios de comunicación que luego se asocian. Ustedes recordarán cómo se asoció Televisa con el Bester Gordillo y Marta Sagún para hacer libros y educar a los papás y que educaran a la muchachita que está ahí sentada, ¿no? Digo, qué bueno que está aquí, pero esa es una de las razones, son las consecuencias, o sea, no es de ahorita, esto viene de mucho tiempo atrás. Bueno, no sé si ustedes se enteraron, pero hoy la UNAM dio un curso, un diplomado de 120 horas para titularse en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿sí? Y los maestros eran Claudia, ¿cómo se llama? Carla Estrada, la que creó la novela de Quinceañera, Pedro Damián, el que creó el grupo Timbiriche. No pudo ir el hijo de Chespirito porque estaba haciendo una telenovela, y una reportera y un reportero de Televisa. ¿Quién? Bueno, ese sí no sé, también estaban, o sea, imagínense, ellos son los nuevos maestros de la UNAM, una universidad con servicio social, ¿sí?
Claro, por suerte fue un diplomado. Ahora dicen que ya corrieron al de comunicación, al de la carrera de comunicación por haber aceptado esto, que los maestros del área académica no estaban enterados, no saben cómo se dio, y el curso se dio en el área de educación continua, fuera de las instalaciones de la UNAM, acá en la Colonia del Valle, unas instalaciones que tienen ahí. Pero es que es absurdo cómo Televisa se mete a una universidad. Claro, esto lo tuvo que haber permitido el rector Narro, a quien se le ha vinculado con el PRI o se le ha señalado de ser simpatizante de Enrique Peña Nieto y del propio PRI, ¿sí? Justamente nos enteramos de esto cuando el Senado de la República, ustedes ven el Senado donde están los senadores en la mesa, los señores estos que ganan más de 200,000 pesos al mes, libres, contra el salario mínimo o contra quien gana 150 pesos, no, es mucho, ¿verdad? Como 80 pesos diarios, 100 pesos diarios, bueno, los bonos, vales de gasolina, vales de despensa, boletos de avión, etcétera, ¿no? Bueno, dice, la patria es primero, esa es la frase, ahora ya le pusieron Televisa es primero, ¿no? Gracias a la reforma en telecomunicaciones que se aprobó hoy en la madrugada y que por suerte el PRD en bloque decidió votar en contra. Se arrepintieron algunos de última hora. Pero, o sea, Televisa metida hasta el gorro en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, porque tienen diputados y senadores, la telebancada que mencionaba. Televisa metida en forjar un candidato presidencial. Televisa en recibir los grandes recursos de las campañas electorales gracias a las reformas electorales que hacen sus diputados en la Cámara de Diputados. Y ahora Televisa metida en la UNAM, o sea, es el colmo, ¿sí? Y que la gente no haga nada. A mí es lo que me llama más la atención, que no haya una reacción. El caso de Oceanografía es un gran escándalo, ¿sí? Pero el caso de la UNAM se dio en febrero de este año, estamos a julio y apenas nos enteramos hace 2 días. Y nos enteramos porque le dijeron a Milenio, vanagloriándose los de la UNAM, que iba a haber otro diplomado, ¿sí? O sea, cometieron un error de estrategia de comunicación y entonces nos enteramos y ya se puede hacer el escándalo, ¿no? Pero esas son las consecuencias. Qué bueno que están ustedes aquí, ojalá puedan platicar con otras personas, ojalá estas pláticas se hicieran en secundarias, en preparatorias, que son los chamacos que votan, los nuevos votantes, ¿sí? ¿Dónde quedó el movimiento 132, que estaba en contra de Televisa, Guagua? Bueno, Televisa también da cursos en la Ibero, para acabar pronto, no nada más en la UNAM. Entonces, es muy agradable estar, les digo, a mí no me importa que haya mucha o poca gente, sino que me interesa que los que están aquí realmente tengan esa convicción de lo que es el país, nuestro país y cómo se lo están acabando y puedan convivir con otras personas y explicarles, no pelearse, ¿sí? Pero sí explicarles que hay otro punto de vista distinto al cual el gobierno nos quiere meter, el cual a través de los medios de comunicación, desgraciadamente la mayoría están alineados con el gobierno federal, ¿no? Pero hay esas posibilidades, ustedes son aquí una treintena de personas, bueno, esto se puede multiplicar, así es como se hacen los movimientos, yendo de pequeños grupos en pequeños grupos a tratar de conocer la verdad de lo que realmente está sucediendo y lo que están haciendo nuestros gobernantes. Muchas gracias. No puedo dejar del recuento que hace un rato les hacía de lo que se ha privatizado y que ha fracasado. Bueno, pues los que tenemos antecedentes en el campo lo sabemos. Salinas privatizó el ejido. Ya el ejido ya no es una tierra que está comunal, que los ejidatarios tienen la posesión permanente, pero para ser utilizada en
la producción agrícola o pecuaria. Ahora el ejido se parcelizó, o sea que cada ejidatario es dueño ya de una parcela, de una parte del ejido, y la puede vender. Le pusieron un requisito tonto que tiene que autorizar el núcleo ejidal, la asamblea, y se manipula fácilmente por la Procuraduría Agraria. Pero acuérdense otra privatización tremenda. Se decía, oye, la televisión oficial no puede competir con la privada. Televisa está ganando el mercado, y había una cadena que se llamaba Inmevisión, ustedes se acuerdan, y muy buena. Bueno, pues esa cadena de repente dijeron, no, pues hay que vendérsela a los Salinas, ¿verdad? Y entonces Salinas Pliego, y se hizo el Azteca. Bueno, pues ahora están coludidos, es el duopolio. Uno tiene una parte menor, pero tiene también ganancias y están entrecruzados en propiedades. Y la hija es senadora. Entonces, dense cuenta que las privatizaciones. Ahora, simplemente también referencias internacionales. Ayer, en la semana, nos hemos enterado de que el presidente de Francia, Sarkozy, fue detenido para ser interrogado y va a ser procesado por un acto de corrupción. También ayer salió el asunto que Menem pierde también un amparo en Argentina y va al bote. Fujimori está en el bote. Entonces Nixon, el presidente de los Estados Unidos, cayó del poder por espiar a sus contrincantes electorales. Al Samper de Colombia. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a los mexicanos? Que todavía les damos pensiones a nuestros enemigos. Fox, Salinas, todos tienen dinero de nuestros impuestos que ahorita no nos alcanza los ingresos, y les estamos dando a estos malditos no solo pensión, sino también personal, vehículos, gasolina, guardia de militar, guaruras, etcétera. Entonces, pues todos estamos realmente en estos días muy consternados, porque sí estamos dando la nota internacional, y a propósito de esto no podemos dejar de reconocer y de repasar el ridículo que hizo en México, no en el fútbol donde más o menos pasamos, el ridículo de los espectáculos que dimos, entre otros 2 dirigentes de la delegación Benito Juárez, 2 sujetos que justamente fue en Arrecife, donde golpearon a una persona por defender a su esposa, a quien querían acosar. Entonces dice uno, imagínense pues el espectáculo, el crédito, el prestigio. 2 funcionarios, muy altos funcionarios, porque es el director de desarrollo urbano y el jefe de, creo que 4. Y luego que creo que hacían el viaje pagado por el contratista que hizo el programa ese de soluciones, el que vendió el software, ¿no? Dicen que como ustedes recuerdan, también iba Salinas en el crucero perdón, Calderón, es igual, ¿no? es igual, están paridos por la misma mona, yo creo que no hay diferentes. Bueno, pero que iba en el crucero, sí supieron de este caso, ¿no? Bueno, y entonces pues resulta que se corrió la voz cuando se corre ahí la voz, todo el mundo estaba al expectativo. ¿Qué pasa? No, pues que un mexicano borracho se echó al mar, y entonces empezaron todos a aplaudir, y entonces el capitán dio la orden de, digan que no fue Calderón, porque ya la gente estaba muy contenta. Pero en fin, yo concluyo diciéndoles, bueno, ¿y cuál es la solución? Bueno, si tuvimos un Pemex, si tenemos un Pemex, o si tuvimos ejidos, o si tuvimos televisiones del gobierno, Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues lo que propone nuestra plataforma política, son salvables esos mecanismos, son absolutamente posibles llevarlos a que sean al servicio del pueblo, si
los limpiamos de toda esa porquería de corruptos, de parásitos que están medrando y ordeñando los recursos. Tenemos pues grandes instituciones que hemos creado los mexicanos y que al poco tiempo nos las quitan a través de la corrupción y después ya son tan corruptos que dicen no hay más que implorar que vengan inversionistas extranjeros para que salven las instituciones. Falso. Hace unos días hacíamos una comparación que cómo hacer con esto de que la Pemex se va a convertir en la empresa productiva del Estado, con capital de gobierno, pero va a competir con otras parecidas, igual que la Comisión Federal de Electricidad. Y entre las cosas que están diciendo que va a haber es que es transparencia, que va a haber en las empresas que cotizan en la bolsa, va a haber los estados de cuenta y las balances en el internet. Y entonces yo les hacía la comparación. Teléfonos de México fue una empresa pública, la privatizaron. Hubo unos años en que el señor Slim nos estuvo, cuando era el monopolio de telefonía fija, nos estuvo cobrando las tarifas que se le daban la gana, y ahora pues se ha moderado y más o menos está competitivo. Pero uno dice, ahora Telmex es una empresa privada, tiene y cotiza en la bolsa de valores, y Pemex es una empresa pública descentralizada. Yo le hago la pregunta a esta gran periodista, ¿sabe exactamente qué pasa en las finanzas internas de Telmex? ¿Es posible saber cómo y calcula Telmex el monto de las tarifas que nos va a imponer a los mexicanos? ¿Sabemos qué está pasando con sus recursos? ¿Cómo es que da para invertir incluso en el extranjero? Pues nadie puede tener esa información. Sí sabemos de Pemex cuánto cuesta cada barril de petróleo. Y sabemos que hay corrupción, y sabemos que está Romero de Champs, y sabemos que está Lozoya, y que están saqueando los contratistas y Oceanografía, y miles de sujetos que están medrando, ordeñando, quedándose con el patrimonio del pueblo. Pero ese conocimiento lo tiene un Congreso. Y si ese Congreso fuese democrático, ya estaríamos cambiando a Pemex, porque hubo, por ejemplo, un diputado como Herberto Castillo, que denunciaba cuántos litros de petróleo, cuántos barriles se sustraían y por qué de lo que se sustraía de los pozos no checaba con lo que se iba a venta en crudo y a refinación. Pues porque se lo estaban robando. Fue la hermana de López Portillo, ustedes recuerdan, que pagó Carmen Romano, no, Alicia, y que puso la cara de tonto el ingeniero que estuvo en la cárcel, Serrano. Bueno, todos sabemos lo que pasa en petróleos, por lo tanto podemos rescatar petróleo simplemente con un Congreso democrático y con un gobierno democrático. Por eso es que tenemos que seguir luchando por conseguir esas firmas, por eso es que tenemos que seguir luchando pese a que no nos comportamos y nos comportemos como un partido burocratizado, y tenemos que seguir luchando porque de veras la última resistencia, los últimos contrapesos que hay de estos gobiernos voraces, represores, somos nosotros, sin jactancias, pero si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, y como dice Jesucita, estos niños que hoy están contentos, mañana van a estar llorando porque no pueden pagar los impuestos ni el costo que es un gobierno ineficiente. Bueno, muchas gracias. Aquí haberla conocido físicamente, luego la leo y no sabe, bueno, quién está leyendo, ¿no? Que se lleva en su carro, que bueno. Mire, doctor, este señor Joaquín Codwell, no, Murillo Karam, el que está en la PGR, estaba yo viendo una entrevista y dice que no había problema porque es un asunto entre particulares. ¿Sí? O sea, Citibank, ya sabemos, Banamex, pero todas las tranzas normalmente las tapan en México y se conocen en el extranjero. Está lo de Walmart,
está lo de Hewlett Packard y así podemos seguirle. Sin embargo, hay además, para los compañeros, estaba leyendo aquí en Reporte Índigo, que pues si es un problema, como ellos dicen, solamente privado, pues ¿por qué entonces entra el SAE y les dan a los administradores, ¿sí? A los administradores, valga el pleonasmo, para administrar sueldos fabulosos, que de dónde van a salir, ¿sí? Porque aquí el pretexto es de que, bueno, me lo va a pagar Oceanografía, pero nosotros no creemos eso, dado que son tantas y tantas y tantas las tranzas y traiciones a México, que la situación es, ¿cómo se podría hacer para que todas estas deudas que se han adquirido, ¿sí?, no deban de ser reconocidas? Porque al rato, en un no muy largo tiempo, vamos a estar con los bonos buitres, ¿sí?, y nos van a caer pero a pedazos, y este país, yo no quisiera verlo, pero va a suceder. Entonces sí, que nos explicara cómo dicen que no es un negocio privado, está metido el gobierno, está bien, hay 5,000 trabajadores que no les han pagado y que les pagan 74 trabajadores de estos cada semana, etcétera, etcétera, ¿no? El señor es Murillo Karam. Y lo del PAN, pues lo del PAN, a algunos de nosotros no nos chupamos nunca el dedo. El PAN nació en el 39, con sus excepciones, obviamente. Usted, el señor Batis, el señor que defendió la Isla Bermeja y la desaparecieron, ¿sí? Pero son excepciones. El PAN nació en el 39 precisamente para destruir todos los beneficios sociales, porque se fueron contra Cárdenas y lo posterior positivo que vino de la Revolución Mexicana. Después ya se hicieron el PAN y el PRI, y ahora es el PRIAN, y no esperamos nada de esto. Pero la pregunta en concreto, ¿qué podemos hacer para que no estas deudas, estas tranzas, esta venta del país, como aquí usted puede ver en la jornada, y lo digo, hablo del periódico por si alguien quiere seguir leyendo por ahí, en 8 columnas, brutal monopolio de Televisa, va a continuar, Bartlett, ¿no? Sabemos, Televisa en los noticieros habla de que 22,000, 26,000 millones de pesos hemos pagado porque se cae, pero no dice nada de esto, ¿sí? O sea, esto independientemente del nuevo saludo del PAN, estoy muy preocupado por ello, doctor, porque definitivamente, pues como usted dijo, bueno, ya vamos de salida, uno le trata de explicar a los hijos, ¿sí? Y esperemos que los hijos, pero bueno, en fin, esa es la pregunta, doctor. Los medios legales para parar esto. Gracias, Víctor. Vamos a continuar, permítanme tantito. Licenciado, lo felicito, lo vi en la televisión el domingo pasado, en un canal de Antena Dish. Ahí lo invitaron, parece, a hablar de oceanografía, precisamente. Lo vimos ahí en el 152 MX, donde vemos a Carmen Aristegui en las mañanas. Me dio gusto verlo. Y bueno, también a Toño se le pasó decir que en este intermedio hacemos la colecta para continuar aquí en la lucha. Lo que sale del boteo es para hacer carteles, volantes, toda la difusión. Entonces, gracias a los que puedan apoyar allí con alguna moneda. Pasa la compañera Yoli, por favor. Gracias, Yoli. Adelante. Gracias. Los dos exponentes de ahora son de altísima calidad, como ya se ha dicho, lo cual agradecemos enormemente. Creo que lo que nos han expuesto los personajes se inscribe en un proceso muy amplio a nivel internacional, que alguna vez ya nos los explicó el investigador, el doctor Julio Volvinic, y esto se refiere a la gran lucha de clases que se da a nivel mundial, cuyo principal
objetivo es apropiarse alguno de los dos entes más importantes de esta lucha de clases, apropiarse de la mayor parte de la riqueza que se produce tanto a nivel planetario como a nivel del país. Y precisamente para llevar a cabo esta tarea, se han instaurado, se han impuesto estos gobiernos desde siempre, pero particularmente desde Salinas, y más aún desde Calderón, y más aún con este señor que está ahorita. Por ejemplo, el señor Calderón recibió una deuda cercana a los 2 billones de pesos y abandonó este país, salió del gobierno y abandonó este país con una deuda cercana a los 6 billones de pesos. Y hoy el señor que está en la presidencia tiene ya cerca de 2 billones, 1.600.000.000.000 de pesos de deuda, ¿sí? Y eso no se registra. Y sí se señala lo que hizo, las fechorías que hizo, y bien señalado, que hizo este señor Moreira, pero Calderón estaba escondiendo el latrocinio, las cosas que estaban haciendo y engrosando esa deuda, ¿no? Efectivamente, la deuda de Calderón creció 300%, la deuda de Moreira creció 1.500%, porque Moreira recibió una deuda de 5,000 millones de pesos aproximadamente y la dejó en 36,000 aproximadamente también, ¿no? En ese sentido, yo pregunto, ¿esto que estamos viviendo es en contra de la población más pobre de la sociedad o es una recomposición del capital a nivel mundial o es una política para igualar, para homogeneizar esta gran desigualdad que nos caracteriza desde Alaska hasta la Patagonia? Eso es lo que pregunto. Gracias. ¿Todas juntas o todas las preguntas juntas o las van contestando? Sí. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes por su generosidad de venir aquí con nosotros. A mí me interesa mucho que ustedes, cada uno de ustedes fije una posición respecto a las medidas que el gobierno del Distrito Federal está tomando, como hoy nos circula que nos afecta a todos. Esta poca asistencia es reflejo de ello, incluso la poca movilidad que se ve en el parque. Si han venido anteriormente se dan cuenta que andan perros por todo. Ahorita, si se fijan, bajó mucho. Si ahorita que ustedes circulen en la calle se van a dar cuenta que el silencio mismo que se siente es síntoma de esta medida que el gobierno del Distrito Federal tomó. Y acerca de la medida que viene, que es la de la privatización del agua con la nueva ley, que ya está avisando Mancera que viene, en fin, de la forma de gobierno que estamos teniendo en el Distrito Federal y de la inacción o falta de solidaridad de parte de la ciudadanía para contrarrestar estas medidas y de los mismos partidos políticos, de la clase partidista que no está canalizando el descontento popular hacia las medidas que este gobierno está tomando y que puede recrudecerse contra nosotros en la medida en que no haya alguien que les ponga un alto. Sería la primera, una definición al respecto. Y la otra, ustedes, debido a sus investigaciones, han tenido acceso a mucha información, saben de las sinvergüenzadas y de los latrocinios que la clase política gobernante de cualquier partido está llevando a cabo y del saqueo que están llevando a cabo en el país. ¿Cuál es desde su óptica la respuesta que la ciudadanía tiene que dar? No me lo limiten a la cuestión partidista. Debe haber
algo más, porque hasta ahorita se ha demostrado que las estructuras partidistas no han hecho eco del descontento popular. Serían las dos preguntas y nuevamente les agradezco su presencia. Buenas tardes. Quería hacerles un comentario. Normalmente cuando uno entra a una red social, los amigos que tenemos ahí pues comparten en cierto modo ideología. Casi todos ponen en sus muros, en su Twitter, dice, ¿qué les pasa a los mexicanos? ¿Qué hace? ¿Qué esperan? Yo creo eso lo ponemos todos, ¿no? Todos esperamos que los demás empiecen. Ese es un cuestionamiento. Y el otro, la gran pregunta que han venido aquí muchos ponentes, y yo siempre que paso les hago una pregunta que dice, dígame qué podemos hacer un ciudadano común y corriente para revertir esta situación. ¿Qué pasa? Necesitamos un líder que esa gente que desea que la demás gente inicie algo, pero no somos capaces nosotros de iniciarlo. Necesitamos alguien que convoque, alguien que tenga un peso específico en la sociedad y que haga un llamado general a movilizarnos. Recuerdo ahorita, por ejemplo, que hace unos meses Cuauhtémoc Cárdenas convocó a una valla precisamente para esto de la reforma en telecomunicaciones. ¿Y qué pasó ahora? ¿Dónde está Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Sí? Quisiera que me digan qué es lo que hace falta. O sea, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Buenas tardes y muchas gracias por venir. Mi pregunta es si nos pueden explicar cualquiera de los dos, ¿qué son los fondos buitre? Porque leí que en Argentina están muy endeudados con eso. Yo no entiendo, nunca había oído esa palabra de fondos buitre. Y el comentario que les quiero hacer, el otro día fui a Pemex y todavía no han podido reparar el edificio que se destruyó hace más de un año, año y medio. Es todo. Primera intervención no la escuché porque fui al baño. Pero de la segunda, a ver, primero lo del el hoy no circula. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo hoy no circulo, ¿no? Justamente con esta medida, pero no creo que sea esa una forma de evitar la contaminación. Creo que tiene que ver, los grandes beneficiados van a ser los bancos, las ensambladoras, las intermediarias que venden automóviles, y por supuesto el gobierno se va a dar, hoy se va a dar un gran gusto multando gente que no está muy bien enterada, ¿no? Y los va a agarrar ahí circulando. Hace rato que venía caminando con el compañero, me decía que le llamaba la atención cómo Mancera, justo cuando están las grandes discusiones, mete un tipo de controversia o una nueva reglamentación que termina siendo un distractor, ¿no? Y bueno, yo no confío en Mancera, yo no voté por Mancera, yo estoy en contra de Mancera, lo digo abiertamente, y yo no estoy afiliada a ningún partido político, no me gusta participar en partidos políticos, tengo mis razones, pero cuando dicen qué hacer, yo creo que lo que se tiene que hacer es justamente este tipo de eventos. La gente se tiene que organizar. O sea, ya hemos escuchado mucho de las autodefensas, ¿no? Ahí traen lo de la liberación del doctor Mireles. La gente se organiza en autodefensas cuando el Estado deja los espacios vacíos, cuando el Estado no atiende a las demandas. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que nos armemos ni nada de eso, pero sí que nos organicemos como sociedad. Te puedes organizar a nivel comunitario, eso es lo que funciona desde mi punto de vista.
Recuerdo mucho que se habló en algún momento de reorganizar a los vigilantes rurales en Coajimalpa, Tláhuac, ¿no? Las policías que había a nivel barrio, que eran los que se daban cuenta. ¿Por qué? Porque son los que se conocen aquí, ¿no? Entonces ellos pueden saber qué es lo que está ocurriendo, y desde la primera célula, así como la familia, bueno, pues son los vecinos, es como la gente se tiene que organizar, y luego se van haciendo una serie de cadenas. Los cambios no se dan de un día para otro, ¿no? Son paulatinos. Entonces yo creo que la manera en que se puede hacer frente a este tipo de cosas es organizándose a nivel comunitario. Quien lo desea hacer con sus partidos políticos, pues también es correcto, siempre y cuando sea en beneficio para la población y no para un líder, ya sea el de la basura, ¿no? Cualquier líder. Luego ¿cuál fue la otra pregunta? ¿Cómo podemos hacer para que no sean los partidos? ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué otras opciones aparte de los partidos? Bueno, lo que les comenté. La deuda de Calderón de 6 billones y ahora es de 7.6 billones. La deuda de Calderón, pues ¿qué podemos decir de esas grandes deudas que nos dejan? La gente ya tiene que reaccionar. Miren, yo pensé, cuando yo la primera vez que voté fue por Cuauhtémoc Cárdenas. Después me vine acá a la Ciudad de México a chambear, y bueno, tengo algunos años cubriendo la Cámara de Diputados, y después de conocer a los partidos políticos por dentro, de conocer a los legisladores, no es responsabilidad de Felipe Calderón, no es responsabilidad de Carlos Salinas de Gortari, no es responsabilidad de Vicente Fox, es responsabilidad de él, de cada uno de ellos, y los legisladores, y la gente que no cuestiona a sus legisladores, la gente que deja, es más, aquí los tienen en la asamblea, ¿no? ¿Por qué permiten que la asamblea haga y deshaga y que ganen lo que ganan y que, no? O sea, en cada estado, los regidores, en cada municipio, pero es tan complejo el asunto, tiene que ver con las televisoras, tiene que ver con las estaciones de radio, cómo la gente se va adormeciendo, ¿no? Por eso la mejor manera de responder es a nivel comunitario, pero no nada más es responsabilidad de los gobernantes, es responsabilidad de los gobernados, que no reaccionan, que no quieren por distintos motivos, unos porque desconocen, otros por flojera, otros por comodidad, otros porque no les interesa, otros porque creen que la política no es lo mío, cuando no se trata de hacer política, se trata de defender una vida digna que uno tiene derecho a tener. Los jóvenes, tiene que ver con, ¿por qué los jóvenes están tan desmotivados? Bueno, también hay mucha droga, hay mucho enganchamiento, los chicos están adormecidos, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hablar, los que tienen hijos, pues hablar con sus hijos, ¿no? Promover en las escuelas, carajo, yo creo que la mejor manera de promover un cambio es en las preparatorias y en las secundarias, hablar con los morrillos, con los chamacos, ¿no? Porque ellos son los que están recibiendo el efecto inmediato, o sea, sus papás son los que trabajan, pero ellos reciben el efecto, ellos reciben la mala educación, reciben el no tener acceso a ciertas cosas, ellos están viviendo ya las privatizaciones. Alguien comentaba ahí de lo de la privatización del agua, no es la primera vez que se habla de eso. En Bolivia, el cambio en Bolivia se dio justamente por la privatización del agua, ¿no? Y se dio toda una revolución, todo un cambio pacífico dentro de lo que cabe, se puede decir que fue pacífico, ¿no? Pero se pueden hacer, si alguien, a ver, es que yo no entiendo, si una población de Michoacán azotada por el narcotráfico, azotada por gente que les mata a sus familiares, azotada por gente que les cobra el derecho de cobro de piso, que les dice qué sembrar, qué no sembrar, carajo, se pone las pilas y se pone a luchar contra ellos. ¿Por qué no podemos hacer en las ciudades, organizarnos, ¿sí? Y exigirle a los gobernados, exigirle a Mancera? Todo el mundo habla de Mancera, es cierto, en Facebook, que chingue su madre Mancera, que no sé qué, que lo ahí no circula, pero nadie hace nada, no pasa de ahí, ¿no?
Pero ¿cómo se puede organizar la gente? Yo no creo, yo en lo personal, que sea haciendo las grandes marchas. O sea, ya hemos visto que las plazas, ¿sí?, no dan votos. Ya hemos visto que las grandes marchas, ahí tienen el movimiento 132, no tumbaron a Peña Nieto. No, y bueno, lo que ellos estaban pidiendo era democratización de los medios de comunicación. No hicieron nada, ningún muchacho del 132, de los que yo conocí, porque a mí me tocó estar cuando se gestó ese movimiento en la Ibero, que fue Peña Nieto y que lo corrieron. Yo no los vi en la calle, a ninguno, o sea, todos, y sí, grandes marchas que hicieron y todo. No son las grandes marchas, las grandes convocatorias, lo que va a cambiar son las reuniones así en corto, con grupos, ¿sí?, con tus vecinos, que les hagas ver, a ver, vamos a ver el recibo de luz, güey. ¿Cómo está tu recibo de luz? ¿Cómo estaba con Luz y Fuerza? ¿Cómo está hoy? Y ponerse a leer lo que viene en la reforma energética y la ley de la Comisión Federal de Electricidad, donde dice que ahora las empresas te van a cobrar, o sea, además de que van a generar la energía, van a ir van a generar el recibo y te van a ir a cobrar, ¿sí? Y en ese cobro va a venir los robos de los diablitos que ponen. Actualmente eso no se nos cobra. O sea, habrá mucha gente que pone sus diablitos por distintos motivos, no tiene dinero o son tranzas, lo que sea. Pero hay diablitos, se están robando la energía. Esa energía no está prohibido que no la cobren. Hoy en la ley de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí?, en la ley de la industria eléctrica viene que para establecer un contrato, cuando se fijen las tarifas, las empresas que nos van a cobrar, va a ir ahí, ya se nos va a cobrar el robo. Se les llama pérdidas técnicas, ¿sí? Entonces, a la gente se le puede explicar todo eso, la gente lo desconoce porque los medios de comunicación no los están explicando, ¿sí? Entonces yo digo, carajo, si hay alguien que está azotado porque le van a, o que tenemos que esperar a que nos maten a alguien aquí en la Ciudad de México para ponernos las pilas. Y yo no estoy hablando de armarte ni nada, estoy hablando de informar, de organizarte, de hacer este tipo de foros así, 30 personas, 30 que se multipliquen en cada uno de sus familiares, sus parientes, sus amigos, que viven en la otra colonia, ¿no? Yo creo que esa es la manera de que la población pueda asumir un papel determinante, porque si no lo hace la población, si no lo hacemos, olvídense, va a haber más Fox, va a haber más Peñas Nietos, va a haber, es más, de cualquier partido, el ser humano que llega a una posición de poder es difícil que no se corrompa después de algún tiempo, aunque llegue con toda la buena intención, ¿sí? Pero para eso necesita diques, para no caer en eso, y el dique es la población, hayas votado o no hayas votado por él. O sea, ellos son los que te ponen los impuestos, son los que te dicen qué hacer y qué no hacer, qué ver, qué no ver, qué leer, qué no leer. Ya, ¿no? O sea, la gente se puede organizar. Eso es lo que yo creo. Gracias. La primera pregunta que se planteó aquí es ¿por qué el asunto de oceanografía, la contradicción del procurador Murillo Karam, que dice que es un asunto entre particulares y sin embargo interviene el sistema de administración de bienes inmuebles, que es una institución del gobierno que justamente toma en casos de empresas públicas la administración mientras se resuelven los problemas o se convoca a una quiebra? Es una de 1000 contradicciones que ha tenido este señor Karam, que en mi concepto de como procurador, pues ha de ser fue un buen coyote en Hidalgo, porque no tiene ni siquiera noción de cuál es su función. Cuando estuvo precisamente, yo estuve en la Cámara de Senadores cuando él compareció y decía que lo que quiso es salvar la fuente de trabajo. Entonces le decía, bueno, en mis adentros, porque yo no podía preguntar, bueno, esa es una función en todo caso del secretario del Trabajo o del secretario de Economía, que pueda
intervenir, pero usted, procurador, su única función conforme a la Constitución es procurar justicia, es decir, perseguir a los delincuentes para que no haya impunidad y no se repitan las conductas contra el bien público. Pero no, el señor no lo entiende. Pero fíjense, ahorita que menciona Jesucita la cuestión del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Compañía de Luz, bueno, pues el SAE también lo usó Calderón para quedarse con los activos de la Compañía de Luz y Fuerza y prestárselos, porque están dados en comodato, a la Comisión Federal de Electricidad. Y todavía estos tipos están en esa condición. Por eso ahora los trabajadores que hicieron un mitin hace unos días del DESME en Reforma, dicen, bueno, si están dados en comodato, ¿dónde están esos activos para que nos paguen nuestros salarios y los adeudos? Porque entre los activos que tenía la Comisión de Luz y Fuerza está un fondo para pensiones que hicieron los trabajadores con el sindicato. Desde 1914 los trabajadores electricistas están cooperando ese fondo, por eso se podían jubilar y tener una lana. Hoy los corrieron de un plumazo, y bien, si la Corte dijo que se acabaron las relaciones de trabajo individuales por causas de fuerza mayor, así lo dijo esta cortecita que tenemos, imagínense, dice, no, pues fue causa de fuerza mayor cuando los trabajadores ganaron los amparos y dijeron, oye, si nos están corriendo de este empleo, pero hay una empresa que está asumiendo las mismas tareas que yo desempeñaba en la Comisión Federal, quiere decir que hay un patrón sustituto, quiere decir que me debe el nuevo patrón contratar. No, dijo la Suprema Corte, después de que un colegiado resolvió que sí procedía, dijo no, porque por fuerza mayor acabaron los trabajos, porque ya no existe esa empresa, fue un decreto presidencial. Pero lo que nunca dijo la Corte, ni nadie lo puede decir, es que lo que sí existe son las relaciones colectivas, porque el contrato colectivo y la legitimación del Comité Ejecutivo del ESME sigue teniendo representación y tiene 17,000 trabajadores. Luego entonces ellos están pidiendo que, bueno, si ya se terminó el periodo en que el SAE administró y se lo va a dar a la nueva Comisión Federal de Electricidad, que ya no va a ser un organismo público descentralizado, sino una empresa productiva del Estado, que diga con qué carácter le quitó la propiedad a la comisión, los activos, a la Compañía de Luz, y se los está dando a un tercero si nunca salieron de la propiedad de la comisión, y la comisión ya dice que fue liquidada. Entonces ahí hay, como ven, un limbo, un vacío legal que no sé cómo lo van a querer resolver, pero finalmente está de por medio este monstruo que se llama el SAE, y que es cierto lo que dijeron aquí, el tipo que está administrando ahora Oceanografía se está embuchacando 600,000 pesos mensuales, dizque por administrar los activos de una empresa quebrada. ¿Ustedes se pueden explicar eso? Bueno, pues ya se le siguió el rastro, y este tipo pues es otra vez del grupo de ASPE y de toda esa mafia que están apoderadas de los, como botín, donde hay dinero, lo huelen y ahí van, y están apoderados del SAE ya también. Bueno, lo último que ya rápidamente trataré de responder es lo de los fondos buitres de la señora Kirchner, que a muchos no les gusta, a mí me gusta mucho, porque hizo exactamente lo que el general Cárdenas después de 75 años, le quitó a Repsol, a los españoles, el petróleo, porque les habían dado una concesión. En 10 años los tipos ni invirtieron lo que dijeron, ni generaron empleos, que es otra experiencia, ni incidieron en el desarrollo del país, y querían seguir ordeñando la vaca. Y les dijo la señora Kirchner, a robar a otro lado. Y todavía el reyesito que hoy que abdicó, se enojó. Y luego Calderón todavía injurió a la señora Kirchner, no sé si se acuerdan. Entonces, ahora, bueno, para poder salvar a Argentina, la señora Kirchner emitió bonos de deuda.
que se fueron devaluando con el paso del tiempo por la situación crítica de Argentina. Y entonces esos bonos adquirieron valores muy bajos, y ella los invitó a los tenedores de bonos que admitieran pues que no se podían pagar a las nominaciones que se habían emitido, y que aceptaran pues que había una pérdida. Y entonces hubo capitalistas en Estados Unidos que dijeron, no, dame esos bonos, yo te los compro al 20% de su valor. Los guardaron y ahora dicen, págame el 100%, porque el bono dice que me debes 100, no me debes 20. Entonces a eso es a lo que se le llaman bonos buitres, que desgraciadamente estos tipos fueron a los órganos de justicia norteamericanos, y la Corte de Estados Unidos les dio la razón, que esos bonos se los tienen que pagar a 100 pesos, no a los 20 que con el valor que los compraron por las cotizaciones que entonces prevalecían por la crisis de Argentina. Y están dejando pues a Argentina realmente en un trance muy difícil, pero no sé si está clara la explicación, y de veras yo en lo personal les agradezco infinitamente que hayamos tenido este rato de compartir nuestras inquietudes y nuestras aspiraciones ciudadanas, y hacerlo pues al lado de una periodista de es chiquita de estatura, pero es de una dimensión magnífica como periodista y defensora de la verdad y de la independencia en la información.